Hola. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros cuando ya tenemos nuestra estructura de bloque armada, ¿cierto? Sin nada dentro, es obtener el rango que nosotros vamos a utilizar para recorrer a nuestros vendedores. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros viendo los datos, sabemos que tenemos que recorrer desde el vendedor 5 hasta el 75, pasando por el 10, el 15, el 20 y así sucesivamente de 5 en 5. Esto, la práctica puede cambiar. Mañana pueden llegar 20 vendedores más, por lo tanto el último no será el 75, sino que será el 175, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios es ser capaces de determinar el rango mínimo y máximo que nosotros vamos a recorrer. Y con eso te lo dije todo, el mínimo y el máximo. Por lo tanto, vamos a hacer una consulta que nos permita obtener precisamente el valor mínimo y el máximo. Este mínimo y máximo, como te dije recién, no debería quedar nunca en duro, porque mañana podría variar y no siempre vamos a trabajar también conociendo el universo de los datos completo. Por lo tanto, tenemos que automatizar todo esto. Entonces, lo primero que necesitamos para que esto funcione es una variable para guardar el valor mínimo y otra variable para guardar el valor máximo. De esa manera vamos a tener el rango que vamos a recorrer. Por lo tanto, cuando necesitemos almacenar en variables temporales algún número o algún valor, nosotros vamos a irnos a nuestra sección declarativa y ahí lo vamos a crear. Por ejemplo, vamos a definir nuestra primera variable llamada vmin. ¿Ya? El nombre puede ser cualquier cosa, pero lo importante es que comience con v corta o v guión bajo. Eso no es obligación, es una buena práctica que obviamente para ti será evaluada. Es lo que nos permite identificar a simple vista que esto que nosotros estamos creando es una variable. ¿Ya? Entonces, vamos a crear la variable llamada vmin y le tenemos que asignar un tipo de dato. Por ejemplo, quiero que mi variable vmin sea de tipo number. ¿Ya? Yo lo dejo bien lejos acá porque me gusta que todos mis tipos estén ordenaditos y como más adelante vamos a crear variables con un tamaño de nombre más largo, me gusta dejarlo por acá, ¿ya? Pero finalmente lo importante acá es que este tipo de dato, number, se le asigna a nuestra variable llamada vmin. ¿Por qué number? Porque el valor mínimo, el 5, que nosotros necesitamos es un número. Por lo tanto, le asignamos a la variable vmin el tipo de dato number. Como en nuestro rango necesitamos también un valor máximo, vamos a crear de igual manera la variable vmax, también de tipo number. Por lo tanto, vmax tipo number, ¿ya? Acá la pregunta que siempre surge es si cuántas variables puedo crear. La verdad es que puedes crear las que tú necesites, ya no hay ningún problema con aquello. Ahora, en la tercera unidad vamos a aprender a modularizar todos nuestros programas para que sean eficientes, para que no malgastemos espacio ni variables innecesarias. Por lo tanto, hoy día siéntate con la libertad de definir tanta variable como tú necesites, ya con la experiencia. Después nosotros podemos ir mejorando aquello, pero hoy día como estamos recién aprendiendo, la verdad es que siéntate con esa libertad y crea tantas variables como tú sientas que necesites, ¿ya? Entonces, importante jóvenes, en la sección declarativa la vamos a utilizar nosotros únicamente para definir variables, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos llevamos este mínimo y este máximo a nuestras variables? ¿Ya? Nosotros, y solamente para que se entienda la idea, nosotros lo que podríamos hacer es lo siguiente. Variable min vas a ser igual a 5 y variable max vas a ser igual a 75. Esto, obviamente, tú sabes, no lo tenemos que hacer nunca. Nunca deberíamos dejar datos en duro porque si mañana llega el vendedor 80, nuestro código ya no funciona. Ya, pero quiero que se entienda la idea primero que todo. Y que también notes que en este lenguaje de programación, como es PL/SQL, la asignación de valores se realiza mediante el dos puntos igual. Eso quiere decir que el valor 5 se le va a asignar a la variable vmin y el valor 75 se le va a asignar a la variable vmax, ¿ya? Ahora,
tú podrías mostrarlos acá en esta ventanita que nosotros habilitamos en el video pasado, utilizando el dbms. Acá tú puedes colocar dbms output.putline y mostrar el vmin y mostrar también el vmax, ¿ya? El dbms output.putline lo que hace es colocar una línea en esta terminal, en esta consola que nosotros acabamos de abrir acá, ¿ya? Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro bloque, vamos a ver efectivamente este 5 y este 75, que son los valores que yo en duro le estoy entregando, los vamos a ver reflejados acá. Entonces, ejecutamos. Para ejecutar un bloque anónimo se selecciona desde el declare hasta el end, ¿vale? Ejecutamos y ahí está el 5 y el 75 que te mencionaba, ¿ya? Acá cuando ejecute esto correctamente vamos a obtener el mensaje de que el procedimiento compiló, pero eso terminó, perdón. Eso lo vamos a ver en la tercera unidad, así que despreocúpense de aquello. Ahora, aspectos importantes que debemos conversar acerca de este lenguaje, ya lo dijimos, la asignación es a través del dos puntos igual y toda instrucción ejecutable finaliza con punto y coma, muy importante. Ya fíjate que cada línea de código ejecutable finaliza con punto y coma. Si queremos mostrar algo en pantalla, punto y coma. Si quiero asignarle un valor, punto y coma también, ¿ya? Y por favor, mucha atención, instrucción ejecutable. El begin no es ejecutable, simplemente me separa mis secciones. Por lo tanto, el begin no lleva punto y coma. En cambio, el end finalmente termina mi bloque, él sí lleva punto y coma, ¿vale? Perfecto. Entonces, mi sugerencia también en clase siempre fue borrar con el lapicito después de cada salida para que podamos ver los mensajitos de forma clara y no se nos confunda con mensajitos anteriores. Ahora, estos datos en duro sabemos que no están correctos, este 5 y este 75, porque podrían variar. Entonces, tú ya sabes que existen funciones SQL que nos permiten obtener precisamente el valor mínimo y el valor máximo. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer acá lo siguiente. Ese dbms lo voy a dejar porque lo vamos a utilizar. Ahí está. Entonces, select min, el campito se llama ID vendedor, y lo voy a hacer muy ordenado hoy día para que lo veas. Min y max, ¿ya? ID vendedor. Todo esto tú sabes que viene de la tablita vendedor. Si yo ejecuto esta consulta sola, por favor fíjate que no estoy ejecutando el bloque, estoy ejecutando solamente la consulta de SQL, obtengo precisamente lo que ando buscando, que es el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, si el día de mañana el valor máximo o el mínimo cambian, esta consulta se va a encargar de, entre comillas, automatizarlo, obteniendo siempre los valores que nosotros necesitamos mínimo y máximo. Ya, eso es demasiado importante. Así es como deberíamos trabajar. Ahora bien, fíjate que el select se subraya con amarillo inmediatamente dentro de PL SQL, ¿vale? Si yo lo ejecuto solo, esto es SQL puro, pero como yo lo necesito ejecutar dentro de un bloque anónimo, el select para poder funcionar necesita de algo en donde alojar lo que está rescatando. ¿Qué significa eso? Que este 5 y este 75 yo lo necesito guardar en variables para poder utilizarlos más adelante. Entonces, el select en PL/SQL adquiere una nueva estructura llamada into, que como su nombre lo indica, me va a permitir guardar los valores obtenidos en el select al interior de variables. Por eso es que nosotros creamos dos variables, una para el mínimo y una para el máximo. Esto quiere decir que lo que mi select está rescatando lo vamos a guardar al interior de estas variables. Por lo tanto, si el primer campo obtenido fue el min, yo voy a utilizar la variable vmin para que este 5 que queda acá finalmente quede almacenado en mi variable. Y el max, que es el segundo campito, lo voy a guardar dentro de mi segunda variable también, ¿ya? Por lo tanto, muy importante acá ser ordenados, ser súper estructurados.
fíjate que mi select ya no me reclama. Y acá tenemos que tener consideraciones muy importantes. La primera, si mi select tiene dos campos, obligatoriamente en el into necesito dos variables. ¿Vale? Repetimos. Si en el select tengo dos campos, obligatoriamente en el into necesito dos variables. Y segundo aspecto muy importante es el orden. Si mi primer campo obtenido fue el mínimo, la primera variable que le tengo que entregar en el into es el vmin. Y mi segundo campo es el max, por lo tanto la segunda variable también es el vmax. Ya acá el select, los campos se siguen separando por coma, igual que siempre, y recuerda que el último campo no lleva coma porque es el último. Pasa lo mismo con las variables, es un solo into y tantas variables como tú necesites, todas separadas por coma, excepto la última, precisamente porque es la última. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro bloque, fíjate que el resultado va a ser exactamente el mismo que el anterior, el 5 y el 75. Con la gran diferencia, jóvenes, de que acá no hay datos en duro, sino que todo fue obtenido mediante estas variables, ya mediante estas funciones, perdón, almacenado en variables, ¿ya? Entonces, para finalizar este video, que me está quedando un poquito largo, las variables declaradas en la sección declarativa son utilizadas en la sección ejecutable. Por eso es que acá está el vmin y el vmax. Hoy día descubrimos que el select dentro de PLSQL necesita de la cláusula into, que significa que dentro de estas variables voy a guardar lo que obtuve en el select, ¿ya? Y acá hicimos el énfasis en que si en mi select tengo 50 campos, en mi into voy a necesitar también 50 variables, exactamente en el mismo orden en que fueron definidas al interior del select. Primero el min, primera variable el min, segundo campo el max, segunda variable también el max, ¿ya? Y de esta manera simplemente la mostramos por pantalla y nos damos cuenta que obtuvimos lo que necesitamos sin necesidad de colocar valores en duro. En el próximo video vamos a aprender a recorrer ahora sí nuestro rango para que podamos obtener la información vendedor por vendedor.